Dios los bendiga, hermanos, hermanas, en esta hora. Vamos a continuar precisamente con esta serie 12 testigos de la justicia y la fidelidad de Dios. Y estamos con Amós, el pastor profeta. Hoy vamos a analizar el capítulo 7. Capítulo 7, los versículos del 1 al 9. Amós, capítulo 7, versículos del 1 al 9. Vamos a darle lectura a estos versículos. Amós 7, del 1 al 9, lo leemos alternadamente. Inicio yo, alternamos y nos unimos en el versículo 9. Dice la palabra del Señor: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí que era el heno tardío después de las siegas del rey. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Y dije: Señor Jehová, cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de eso. No será eso tampoco. Y dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio del pueblo de Israel, no lo toleraré más. Unidos, los lugares altos de Isaac serán destruidos, y los santuarios de Israel serán asolados, y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Quiero hablarle a usted en esta hora acerca de juicio y misericordia. Vamos a orar. Padre eterno, gracias te damos porque hoy podemos tomar este tiempo para meditar en tu palabra. Señor, te rogamos que bendigas nuestras vidas, que nos ayudes a escuchar tu voz. Perdona nuestras faltas, nuestros errores, nuestra negligencia, y habla, Señor, que tu pueblo quiere escucharte hablar. Bendice nuestras vidas a través de tu palabra. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hemos estado ya en un buen tiempo, un poco más de 2 meses, analizando el texto del libro del profeta Amós. Y ustedes y yo sabemos que Amós era un pastor, agricultor, llamado por Dios para profetizar contra Israel, el reino del norte, en tiempos en que esta nación de Israel vivía de una prosperidad material, de una abundancia, pero en una decadencia espiritual, marcada por la injusticia, por la idolatría y por la opresión a los pobres. Y en la primera sección grande del libro de Amós, Amós ha presentado varios sermones hacia el pueblo de Israel. Ahora, la siguiente sección va a presentar unas visiones. De hecho, el pasaje que tenemos hoy son 3 visiones. Y tenemos que recordar en este momento que el libro de Amós es un tratado acerca de Dios, un Dios santo, justo y misericordioso, que proporciona un camino de salvación para la humanidad. Pero este tratado también es un recordatorio de que Dios revela su juicio inminente, pero también su paciencia y misericordia
ante el arrepentimiento. Hoy vamos a hablar de cómo Dios muestra su juicio, pero en medio del juicio hay una esperanza con base en su misericordia infinita. Hoy por hoy, la justicia de Dios sigue confrontando la injusticia humana. Dios no tolera el pecado y sin embargo su misericordia continúa llamándonos al arrepentimiento. Estas tres visiones que Amós vio, que le fueron dadas por Dios, nos señalan el juicio inminente sobre el pueblo impenitente. Aquel que no pide perdón, aquel que no se arrepiente, no tiene otro camino que el juicio de parte de Dios. Los primeros 3 versículos hablan de una visión de las langostas. Amós inicia esta parte, esta sección de su libro, diciendo: así me ha mostrado Jehová el Señor. Y esta frase me pareció interesante porque mire, Amós no está buscando estas visiones. Amós no está tratando de que Dios le hable de alguna manera espectacular, sino que Amós está recibiendo la palabra del Señor. Y esto nos recuerda que el Señor es soberano y es Él quien toma la iniciativa de dirigirse a su pueblo. En este caso, es Dios el que toma la iniciativa de hablarle a Amós para contarle lo que habrá de ocurrir con el pueblo de Israel. Esta primera visión que le fue mostrada a Amós, dice que él vio cómo Jehová criaba langostas. Esto también es un recordatorio de que Dios es quien está ejecutando el juicio contra su propio pueblo Israel. Amós está viendo en visión, quizás en éxtasis, quizás en sueños, no lo sabemos, pero está viendo cómo Dios prepara un enjambre de langostas. ¿Qué son las langostas? Son saltamontes, ¿sí? Es una plaga que come hierba. Eso es lo que está viendo Amós en visión. Y esta plaga de langostas, de chapulines, de saltamontes, estaba por atacar la cosecha que el pueblo de Israel estaba apenas recogiendo. Ahora, hay una nota interesante ahí. Dice ahí el versículo 1 que cuando esta visión está sucediendo, el heno tardío estaba creciendo. Y hay una nota ahí, dice que el heno tardío era después de las siegas del rey. Y esta nota es un tanto política, pero también para poder ubicarnos en la época del año. Esta cosecha estaba sucediendo después de la primavera, justo después de las lluvias de primavera. Y el tema de que las siegas del rey aparezcan aquí es que el pueblo de Israel, como muchos otros pueblos en diferentes lugares, tenían que darle un tributo al rey, ¿sí? Es decir, la primera parte de la cosecha era para el rey, para que el rey comiera. Y luego ya podían cosechar para ellos. Así que miren lo interesante. El pueblo de Israel ya ha cosechado lo que le toca pagar de tributo al rey. Ahora van a cosechar lo que es para ellos. Pero resulta que cuando apenas van a empezar a cosechar lo que es para ellos, esta plaga de langostas está por entrar en acción. Imagínense usted el desastre que eso provocaría, ¿sí? El pueblo no tiene nada que comer. Apenas ha cosechado el tributo para el rey. Ahora se disponen a cosechar el alimento propio, pero las langostas están por entrar en acción. Sin duda,
Aquella plaga devorando el campo, devorando la cosecha, traería miseria sobre el pueblo de Israel. Y el panorama era tan oscuro, era tan terrible, que Amós fue conmovido profundamente. Por eso vemos a Amós orando, pidiendo misericordia. Amós pudo ver en visión lo que estaba por suceder. Esa plaga de langostas, ese enjambre de langostas estaba por destruir la cosecha cuando el pueblo de Israel aún no había sacado nada para su consumo personal, lo que los llevaría sin duda a una hambruna tremenda. Y Amós clama: Señor Jehová, perdona ahora. Amós está plantándose delante de Dios, clamando a favor del pueblo de Israel. Perdona, Señor, a tu pueblo. Y el argumento no es otro más que la debilidad del pueblo. Perdona, Señor, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. El argumento de Amós para pedir la misericordia de Dios es la debilidad del pueblo de Israel. Es como si Amós le estuviera diciendo al Señor: si tú no tienes misericordia, este pueblo perecerá por completo. Este pueblo está destinado a desaparecer. Ahora, Amós sabe que el pueblo de Israel merece ese castigo. Amós no está diciéndole a Dios que no lo haga porque es injusto. Amós sabe que lo merece. Ha estado hablando en los sermones pasados que hemos tenido en esta serie de Amós. Nos dan evidencia de esto. Amós era consciente de que el pueblo de Israel merecía el castigo de parte de Dios. Por eso utiliza el argumento de la debilidad de Israel. Y por eso le pide al Señor que los perdone. El pueblo de Israel, debido a las injusticias que practicaban y la forma recurrente en que estaban ofendiendo a Dios y cómo flagrantemente estaban desobedeciendo la ley dada por Dios en Levítico, en Deuteronomio, merecían el castigo. Así lo había establecido Dios. Y ahora el Señor lo estaba anunciando. Pero Amós, con el único argumento de la pequeñez y la debilidad del pueblo, le pide a Dios misericordia. Y esto es interesante porque el pueblo de Israel se ufanaba de ser un pueblo grande. El pueblo de Israel vivía en una época, ahí con Jeroboam, en una época de poderío militar, en una época de prosperidad económica, en una época de abundancia. Pero Amós dice: este pueblo es pequeño, es un pueblo débil. Así que entonces Amós está reconociendo la fragilidad del pueblo y apelando a la misericordia de Dios. Como diría el profeta Jeremías: si no fuera por la misericordia de Dios, ya habríamos sido consumidos. Así que Amós busca la misericordia de Dios para con el pueblo de Israel. Y la respuesta de parte de Dios en el versículo 3 es contundente, porque la misericordia de Dios es grande. En el versículo 3, simplemente Jehová dijo: no será. El Señor, en su misericordia y con su paciencia infinita, no ejecutó el juicio que estaba representado en aquella plaga de langostas. Ese tema de que Jehová se arrepintió es muy interesante porque algunos han tratado de hacer ver
que hay contradicciones en la Biblia a raíz de estos comentarios. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que el Señor es inmutable, que no cambia. Pero cuando leemos que Dios se arrepintió, de pronto parecería que Dios ha cambiado de parecer. Sin embargo, ahorita más adelante vamos a revisar de qué trata esta expresión. Jehová se arrepintió. Lo que se puntualiza en este versículo 3 es que Jehová no ejecutó el juicio que las langostas representaban. Pero inmediatamente en los versículos del 4 al 6, Amós tiene otra visión. Y ahora hay una visión de un fuego al que Jehová el Señor llama para juzgar. Este fuego que consume el gran abismo y que consume una parte de la tierra, según lo que Amós está narrando de su visión, es un fuego que representa el juicio de parte de Dios. Algunos comentaristas piensan que el fuego sería algo semejante a lo que sucedió en Sodoma y Gomorra, que cayó fuego y azufre del cielo y destruyó por completo aquellas ciudades. Pero otros apuntan a la idea de que tal vez lo que Amós está viendo en esa visión es un calor intenso y que el calor provoca ese tipo de incendios, como los incendios forestales, y que de alguna manera esta es la idea, ¿sí? Dios había pronosticado juicio a través de la plaga de langostas, pero dijo no será. Pero ahora el juicio viene mediante incendios, mediante fuego abrasador, mediante un fuego que consume parte de la tierra. Y esto está apuntando directamente al territorio del pueblo de Israel, a esa tierra que fluye leche y miel, en la que Dios le había permitido al pueblo de Israel estar viviendo y disfrutando. Pero se les había olvidado una cosa muy importante, y es que Dios siempre insistió en que la tierra le pertenecía a Él y no al pueblo. Así que en esta visión, Amós está observando cómo Dios envía un fuego, un incendio que daña la tierra del Israel del norte. Lo que no hizo la plaga de langostas, ahora lo hará este fuego consumidor. Sin embargo, nuevamente podemos ver el corazón amoroso de Amós. Aunque él es el vocero de estos mensajes de juicio, y aunque él es quien está viendo estas visiones de lo que Dios va a hacer, su corazón se duele. Su corazón mantiene una postura de intercesión y nuevamente ruega, exclama a Jehová el Señor: cesa ahora. Como si pudiéramos leer el tono del mensaje de la súplica de Amós, como si pudiéramos ver los sentimientos que están embargando al profeta. Está rogando al Señor, está lamentando, está sufriendo con lo que está viendo en aquella visión. Señor Jehová, cesa ahora. No es una palabra autoritaria, no es una orden. Amós está clamándole a Dios que no destruya al pueblo de Israel. Y nuevamente el argumento es, ahí en el versículo 5, la pequeñez y la debilidad del pueblo. Cesa ahora, Señor. Y otra vez Dios escucha la oración del profeta y no ejecuta su juicio. Estas dos escenas
que Amós ve en visión y que ahorita ya hemos comentado brevemente. La plaga de langostas y la plaga, o más bien el juicio mediante el fuego, el incendio consumidor. Estas dos escenas, junto con la oración del profeta que acompaña a ambas visiones, son una muestra de la paciencia y la misericordia de Dios para con su pueblo Israel. Y no solo para con Israel, sino para con todas las personas en todo el mundo. El pueblo de Israel, a pesar de que merecía el castigo, no lo está recibiendo. Y aquí está la clave. Cuando dice que Dios se arrepintió, no es que Dios cambió de parecer, sino que Dios está sintiendo dolor por lo que le espera a su propio pueblo y decide momentáneamente retener el castigo. Dios, ante la intercesión de Amós, decide esperar un poco para ver si su pueblo se arrepiente. La Escritura nos habla de estos atributos de Dios: lento para la ira y grande en misericordia. Aún hoy podemos observar esta naturaleza de nuestro Dios. A pesar de las constantes provocaciones, del desprecio y la ofensa contra Dios de tantas personas que hoy, incluso con soberbia, se atreven a decir que Dios no existe, Dios sigue siendo grande en misericordia. Alguna vez alguien preguntó: ¿y por qué, si Dios es real, por qué no acaba con toda la maldad del mundo? Y un pastor respondió: porque eso nos incluiría a ti y a mí. Tendríamos que ser destruidos también si Dios actuara con ese juicio como algunos pretenden esperar. Pero la palabra de Dios nos dice, el apóstol Pedro hablando, que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. Dios tiene paciencia, esperando que te arrepientas. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que ningún ser humano vaya a la condenación eterna. Por eso Dios no ha actuado. Por eso Dios no ha enviado su juicio. Lo merecemos. Todo hombre es pecador. No hay nada bueno en el corazón del ser humano, pero Dios es grande en misericordia. Cuando la Escritura dice que Dios se arrepintió, nos muestra cómo Dios se compadece de su propia creación. Algunos han tratado de jugar esa carta también. ¿Cómo Dios va a enviar al infierno a su propia creación? Ciertamente es algo muy complejo. Y ciertamente Dios no quiere que nadie vaya a la condenación eterna. Sin embargo, aunque Dios es grande en misericordia y su paciencia es muy grande, también tiene un límite. Porque Dios, en su misericordia, no puede dejar de ser justo. La voluntad de Dios es que hoy esté abierta la oportunidad para que todo aquel que crea en Jesús sea salvo. Pero llegará el día en que ese Jesús no se presentará más como un Salvador sufriente, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores, como el juez justo que determinará el juicio para toda la humanidad. Así que Hoy es el día de salvación, porque pronto puede ser demasiado tarde. La Escritura nos muestra esta forma de proceder de nuestro Dios. Allá en el libro del profeta Jeremías,
El capítulo 18, los versículos del 7 al 10, dice Jehová así: en un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convirtieren de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y plantar. Pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahí está. No es que Dios esté cambiando de parecer, es que en su soberanía Él ha determinado que así son las cosas. El pueblo que habita en maldad, Dios determina juicio. Si el pueblo se arrepiente, Dios cambia y no emite su juicio. Pero si el pueblo vuelve a pecar, Dios vuelve a advertir de juicio. Así que la palabra de Dios nos recuerda que Él es misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia, dice el salmista. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Qué torpe es el ser humano que pretende pedir como evidencia de que Dios es real el juicio sobre toda la maldad, cuando la palabra de Dios dice que precisamente la evidencia de la existencia de Dios es su grande misericordia para con nosotros. Si Dios no fuera misericordioso, simplemente ya no existiríamos nosotros. Amós es un ejemplo también para nosotros de un hombre que, a pesar de que aborrecía el pecado y que había sido llamado por Dios para confrontar a Israel, estaba profundamente conmovido por lo que le esperaba al pueblo de Israel. Amós nos hace preguntarnos hoy: ¿cuánto nos duele que las personas a nuestro alrededor están caminando hacia la condenación? Porque Amós cumplió su papel como profeta al dar a conocer el mensaje, pero también cumplió su papel como intercesor al clamar a Dios a favor del pueblo de Israel. Esa es una necesidad de nosotros hoy. Debemos clamar al Señor para que Él alcance a los que hoy están perdidos. Necesitamos humillarnos delante del Señor y clamar para que Él muestre su paciencia y su misericordia para con los que están a nuestro alrededor, que aún no conocen a Cristo Jesús. Y aquí quiero hacer un hincapié. Algunos, dependiendo de la forma en que ven la acción de Dios, pueden adoptar una postura un tanto fría. Déjeme explicarle algo. Yo creo en la predestinación, porque la Biblia lo enseña. Yo creo que Dios ha determinado ya quiénes se van a salvar y quiénes no, por su pecado. Yo creo que Dios ha decidido alcanzar a los que Él ha querido alcanzar. Pero algunos, por caminar hacia el extremo de esta forma de pensar, dicen: bueno, ya no hay nada que hacer. Dios ya sabe quiénes se van a salvar y quiénes no, pues que se salven los que van a ser salvos. Pero eso no es lo que la palabra de Dios nos enseña. A nosotros nos es dada la comisión de orar por los que no son salvos y de llevarles el mensaje de salvación.
Sí, Dios es soberano y Dios ha decidido quiénes se van a salvar. De entre todos los que vamos en camino al infierno, Dios nos ha escogido. Pero nosotros no sabemos quiénes son los escogidos. Por eso necesitamos tener compasión por las almas perdidas y hablarles de que el único camino para escapar del juicio de Dios es Cristo Jesús. El único camino para no recibir el castigo divino es el arrepentimiento y la fe en Jesús. La tercera visión que Amós cuenta, que Amós vio, es la visión de la plomada. Una plomada de albañil. Ahí está una imagen muy representativa. Hay diferentes formas y demás, pero en esencia es un cordel, un cordoncito con una pesa de plomo en la parte, en el extremo inferior, ¿sí? Estuve tentado a comprar una y hacer la prueba, pero estoy seguro de que está chueca esta pared y no quise que se viera qué tan chueca está. Esa es la idea de una plomada. Se pone en la parte de arriba o en medio de la pared y el peso cae verticalmente. Si la pared está derecha, el plomo va a estar pegado a la pared, apenas tocando, así al filito. Ya me está corrigiendo el hermano Augusto, que es albañil, ¿sí? Apenas al filito, así. Si la pesa está muy recargada sobre la pared, quiere decir que está chueca. Si está muy separada, también está chueca para el otro sentido, ¿sí? Entonces, esa es la expresión aquí. Dice que había una pared hecha a plomo. O sea, que esa pared le habían ido poniendo el plomo cada que iban pegando blocks para que fuera quedando derecho. Pero, dice Dios, ahora yo voy a poner la plomada. A ver si es cierto que quedó derecha. ¿Sí? Este muro representa al pueblo de Israel, el reino del norte, al que Amós se está dirigiendo. Y se le llama un muro hecho a plomo porque el pueblo de Israel debía de haber sido construido conforme a la ley de Dios. Ellos tenían los lineamientos de Dios para que fueran construyendo. Pero ahora dice Dios, voy a ver si es cierto. Dios está examinando al pueblo de Israel para corroborar si construyeron derecho o si la pared está torcida. Ahora usted dirá, bueno, ¿y qué más da con que esté torcida? Bueno, a lo mejor en las paredes aquí, pues las vigas, los muros lo mantienen todavía y lo torcido ahí con la pintura y el enjarre y la pintura ahí se van acomodando, aunque a veces no. Pero en un muro, solo, en una barda, por así decirlo, si está demasiado inclinada, corre peligro de caerse. Y ese es el mensaje aquí. Y Dios dice, no toleraré más. Esa expresión ya la habíamos escuchado en uno de los sermones de Amós anteriores. Dios está diciendo, han llegado al punto de no retorno, han llegado al límite, no toleraré más. Le acabo de decir, la misericordia de Dios es tan grande, la paciencia del Señor es muy grande, pero hay un límite. Algunos todavía juegan con la idea, bueno, si algún día veo que sí se desaparecieron los cristianos, pues me convierto y me salvo. ¿Y quién te asegura que vas a vivir hasta ese día? Nadie tiene la vida comprada.
Ninguno de nosotros podemos asegurar que viviremos mañana. Ni buenos ni malos, ni justos ni injustos, ni piadosos ni impíos, ni creyentes ni pecadores podemos asegurar que viviremos un día más. El Señor dice: no toleraré más, ya no volveré a dejarlos sin castigo, ya no los pasaré por alto. El Señor está diciendo: voy a aplicar la plomada, voy a verificar el muro de Israel, y si no está derecho, lo voy a destruir. Y mire, cuando Dios puso la plomada al pueblo de Israel, no estaba poquito desviado, estaba completamente desviado, peligrosamente inclinado. Así que Dios está determinando: ya no hay tiempo para cambiar. El juicio es inminente. Finalmente, la paciencia grande y maravillosa por la cual hoy nosotros alabamos a Dios. Esos cantos que le entonamos al Señor, alabando su grande misericordia, su grande fidelidad. Esa paciencia de Dios ha llegado a su límite. El vaso ha sido colmado. Una gota más derramará ese vaso. El hecho de que las dos visiones previas el Señor haya optado por no emitir su juicio es una representación de que Dios estaba dándole otra oportunidad al pueblo de Israel. Cuando Amós vio la visión de las langostas y la destrucción que iban a causar, y le clamó al Señor por misericordia, y Dios dijo: está bien, no va a pasar. Era una oportunidad para que Israel se arrepintiera. Después vio la visión de aquel incendio, de aquel fuego, y una vez más clamó por la misericordia de Dios, y Dios dijo: no va a pasar. Era otra oportunidad para que el pueblo de Israel se arrepintiera, pero ahora la paciencia de Dios ha llegado a su límite. De hecho, Amós ya no clama, ya no ora, porque ha visto que Dios ha determinado el juicio sobre su pueblo Israel. Lo único que va a hacer Amós ahora es ir y anunciar al pueblo de Israel estos mensajes para ver si, como una última opción, al oír los mensajes de juicio, el pueblo de Israel se arrepiente. Dice el Señor: no toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos. Hablar de Isaac es una forma distinta de hablar del pueblo de Israel. Normalmente se menciona a Jacob como el patriarca, pero Isaac es el papá de Jacob. Entonces es lo que está haciendo Amós aquí. Probablemente algunos comentaristas dicen que el pueblo de Israel tenía en esa época de Jeroboam en gran estima el nombre de Isaac, y que por eso Amós lo señala directamente así. Lo que está diciendo es que esos lugares altos donde el pueblo estaba yendo para ofrecer sacrificios van a ser destruidos. Ahora, aquí hay algo interesante también. El tema es que el pueblo estaba ofreciendo sacrificios en un altar a Jehová y en otro altar ahí a un ladito a otro de los ídolos. Ya lo hemos mencionado eso antes. Ese sincretismo que el pueblo de Israel buscaba, el tratar de adorar, de mantener contento a Dios, mientras también ofrecían sacrificios a otros dioses. Por eso dice: los santuarios de Israel serán asolados. Y por último, hay una condena directa contra la casa de aquel rey
Jeroboam II, que ha guiado a Israel por ese camino pecaminoso. Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Unos meses después, Zacarías, el hijo de Jeroboam II, asumió al trono en lugar de su padre. Y apenas 6 meses después de sentarse como rey, llegó un tal Salum que lo mató, cumpliendo la palabra de Dios contra la dinastía de Jeroboam. Dios había llegado al límite de su paciencia y el juicio sobre Israel estaba ahora en camino. Así que, ¿qué podemos nosotros aprender de estas 3 visiones? Lo primero que debemos entender es que la intercesión importa. Necesitamos clamar a favor de otros. Necesitamos orar por aquellos que aún no son salvos. Porque el único que puede salvarlos es Dios. Necesitamos orar porque la oración puede cambiar las situaciones. Eso fue lo que vivió Amós 2 veces. Vio el juicio inminente sobre el pueblo de Israel y clamó al Señor pidiendo misericordia. Y Dios obró, porque Dios es misericordioso. Así que si usted tiene un familiar que no es salvo, si usted tiene una amistad que aún no se ha salvado, si usted tiene un vecino que no quiere nada con la palabra de Dios, que no quiere conocer a Cristo, no deje de orar. Siga orando, siga clamando al Señor, porque Dios es grande en misericordia. Sin embargo, también tenemos que entender que aunque Dios es misericordioso, también es justo. Su paciencia no es indulgencia. La paciencia de Dios no es un permiso para seguir pecando. El llamado de Dios al arrepentimiento es urgente. No puedes decir, bueno, voy a vivir la vida y ya cuando llegue a los 80 años, entonces le entrego mi vida a Cristo, si es que es verdad que Dios es real. No puedes decir eso, porque no sabes si hoy es el último día que tienes de vida. No sabes cuándo tendrás que enfrentarte ante tu Creador para rendirle cuentas. El llamado de Dios al arrepentimiento es urgente. Hoy es el día de salvación, dice el Señor. No mañana, no después. Hoy es el día en que necesitas ponerte a cuentas con Dios, porque Dios está determinado a poner la plomada en tu vida. El Señor quiere que vivamos vidas rectas, vidas derechas. Y si tu vida no es agradable delante de Dios, Él no tolerará más el pecado. El Señor juzga al pecador. Así que Dios ofrece perdón, sí. Dios ofrece la oportunidad de arrepentirse, pero Dios demanda rendición. Cuando Dios está ofreciendo la oportunidad para que te arrepientas y seas salvo, Él está demandando una rendición absoluta, total. No un área de la vida, sino toda tu vida rendida a los pies de Cristo. Hoy quiero hacerle una invitación para usted que ya tiene a Cristo en su corazón. Vamos a examinar nuestra vida. Vamos a examinar cada área de nuestra vida como si Dios pusiera esa plomada de albañil en nuestra vida. ¿Estamos viviendo en rectitud? ¿Estamos haciendo las cosas como agradan a Dios? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Que el Señor nos ayude a enderezar el muro
Que Dios nos ayude a enderezar nuestros pasos para vivir conforme a su voluntad. Pero también para ti que aún no tienes a Cristo en tu corazón, mi invitación es para que escuches el llamado del Señor. Él te está llamando al arrepentimiento. Dios te está dando la oportunidad. El juicio viene. El juicio está determinado. La palabra de Dios dice que está establecido para todos los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. No hay escapatoria. Así como existe la ley de la gravedad, lo creas o no, existe. Así también Dios es real. Y Él ha determinado un día en que todos tendremos que dar cuentas ante Él. Lo creas o no, un día tendrás que dar cuentas. Por eso te invito a que escuches al Señor y te rindas a Él en arrepentimiento y fe. Deja de pelear, deja de luchar, deja de buscar la solución a tu manera y entrégale tu vida a Cristo Jesús. Pero este es un llamado también para nosotros como iglesia. Un llamado para que como Amós intercedamos a favor de la sociedad en la que hoy nos toca vivir. Nuestro mundo está podrido, nuestro mundo está en decadencia. Hay una decadencia espiritual a nuestro alrededor. Lo mencioné en la escuela dominical el día de ayer. Hubo una marcha ahí en la plaza principal a favor de la homosexualidad. ¿Y qué hacemos nosotros? No estoy diciendo que hagamos una marcha. Estoy diciendo que doblemos nuestras rodillas y clamemos a Dios que tenga misericordia de nuestro pueblo, que tenga misericordia de las personas a nuestro alrededor, para que puedan conocer a Cristo y vivir en justicia y santidad. Como diría Amós allá en el capítulo 5, que busquemos a Jehová y podamos así vivir verdaderamente. Vamos a orar. Padre eterno, gracias Dios por hablar a nuestras vidas. Señor, gracias por mostrar tu paciencia, tu longanimidad, tu misericordia. Gracias Dios porque un día en tu misericordia nos alcanzaste. Señor, gracias porque hoy somos hijos tuyos. Pero Señor, hay personas a nuestro alrededor, hay seres queridos, amistades, vecinos, que aún no te conocen. Y hoy clamamos a ti para que les alcances también. Sálvales, Señor. Ten misericordia de ellos. Toca sus corazones. Transforma su entendimiento. Hazles entender que el juicio divino es inminente y que solo habrá misericordia para aquel que se arrepiente. Ayúdanos como iglesia a ser portadores de tu mensaje para que otros te conozcan y te den la gloria. Bendice a tu iglesia, bendice a esta ciudad, a nuestro país, para que cuando Cristo venga, encuentre un pueblo numeroso que le ama y que le espera. Mueve nuestros corazones, Señor, a hacer tu voluntad. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.
Así que, hermanos, el juicio de Dios es inminente a menos que haya arrepentimiento genuino en el corazón del pecador. Si somos salvos, démosle gracias a Dios por su misericordia y oremos por aquellos que aún no tienen a Cristo en su corazón. Que Dios les bendiga grandemente.